Hace un tiempo ya que vengo pensando qué es lo que hace que las sociedades humanas se comporten de manera tan destructiva para con los recursos que sostienen la vida en general. Y llegué a la conclusión de que es el convencimiento de que todo es recuperable y todo es renovable y que la reproducción es infinita y al ritmo de consumo que se le quiera dar. Bien. Tiene una razón de ser esa creencia, y es que algunos siglos atrás los seres humanos eran pocos y entonces los recursos parecían estar sin límite, ¿no? Un crecimiento bajo, un consumo limitado de los recursos disponibles, generalmente eran locales, no se iba muy lejos para conseguir lo que se necesitaba para vivir. Y desde esa perspectiva el mundo podría considerarse infinito. Sin embargo, sabemos, porque la historia nos lo muestra, que muchas sociedades, imperios incluso, colapsaron por haber agotado sus recursos. Ahí está. Las cosas cambiaron notablemente en el siglo XX y más en el siglo XXI. Tenemos un planeta densamente poblado, un desarrollo tecnológico avanzado comparado con el inicio del siglo XX y un consumo acelerado y creciente de los recursos naturales. Una velocidad que nunca se ha visto antes. Hay técnicas que permiten extraer a un ritmo considerable y sobre todo hay un despilfarro de esos recursos. Como tenemos mucho a disposición, no cuidamos lo que tenemos. Hay un mayor poder de consumo, principalmente en un cuarto de la población del mundo que tiene acceso a casi toda la riqueza, el 80% de la riqueza, y que sobreconsume. Hay un poder de consumo moderado en una cuarta parte de la población que accede más o menos a un 15% de la riqueza del planeta, y la otra mitad de la población del mundo apenas puede acceder a un 4 o 5% de la riqueza disponible. Entonces, es un sistema económico, es economía. Miremos un poquito qué significa la palabra ecología y qué significa la palabra economía. Viene del griego oikos, que quiere decir hogar. Es la casa en la que vivimos. Y la ecología es el conocimiento de la casa. Y la economía es la administración de la casa. ¿Sí? Y la ecología y la economía tienen que ir de la mano. No pueden estar divorciadas. Para entender un poquito cuál es la dinámica del sistema en el que vivimos, miremos un poquito las definiciones. La biodiversidad, se habla mucho de biodiversidad y se le dan distintos significados. En realidad, la biodiversidad es la variabilidad entre organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo organismos terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos y los sistemas de los cuales ellos forman parte. Esto incluye diversidad dentro y entre especies y diversidad entre ecosistemas. La diversidad es una característica estructural de los ecosistemas. Los ecosistemas están estructurados de una cierta manera y la variabilidad entre esos ecosistemas es una característica de la biodiversidad. Como resultado de esa biodiversidad, de esas diferencias entre organismos, se producen los servicios de los ecosistemas y los cambios en la biodiversidad impactan en la calidad de los servicios que proveen los ecosistemas. Eso es algo que tenemos que entender para poder saber por qué biodiversidad es importante. Biodiversidad no se trata simplemente de un listado de especies, es cómo interactúan esas especies y qué proveen esas interacciones. Independientemente de los intereses que tengamos los seres humanos, la diversidad de todas las especies tiene un valor en sí misma. No es el valor que le otorgamos nosotros, es el valor que tiene
cada especie dentro del sistema del cual forma parte. Y cada especie tiene un rol específico, por lo cual no hay ninguna especie que sea prescindible. Todas son importantes. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir esta especie es buena, esta especie es mala, pero en realidad eso es una percepción puramente humana, no tiene nada que ver con el sistema en sí. Nos parece mala si nos perjudica en algún aspecto y nos parece buena si nos beneficia en algún aspecto. Pero eso es totalmente ajeno al sistema. Lo que llamamos servicios de los ecosistemas son las funciones de los ecosistemas que tienen valor para los seres humanos. Y no sabemos exactamente de qué manera la estructura del ecosistema genera los servicios que nosotros apreciamos y muchas veces ni siquiera los reconocemos hasta que nos faltan. Esto es una tabla que ya es famosa, que se publicó en el 2005 en el informe de evaluación de los ecosistemas del milenio, donde aparecen los 4 tipos de servicios reconocidos, los de provisionamiento, de soporte, los culturales y los de regulación, por ejemplo, la regulación del clima o regulación de las inundaciones, y de qué manera estos servicios provistos por la biodiversidad constituyen el bienestar humano. No voy a ahondar en esto es algo bastante conocido, simplemente quiero que esto me dé pie a mirar un poquito cómo estamos viendo nosotros, sociedades humanas, lo que es la economía, la sociedad y la naturaleza. En este momento la economía es lo primordial, lo que va por encima de todo, y se disocia esa economía de los intereses reales de la sociedad, de todas las componentes sociales, y mucho más se disocia de la naturaleza, que es la que provee la capacidad de la economía de funcionar. Hay una serie de principios que me parecen muy claros, enunciados por Mansour Magnif, que es un economista chileno. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos o a la naturaleza. Crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente del crecimiento. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera. Y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible, porque la biosfera tiene límites. Entonces, lo que tendríamos que ver es esta nueva relación, la naturaleza que contiene a la sociedad, a las personas, y una economía que depende de las personas y depende de la naturaleza. La humanidad depende totalmente de los servicios que provee la biosfera y los ecosistemas. La composición de la atmósfera y el suelo, el reciclado de los elementos del aire, del agua y muchos otros procesos son realizados por organismos vivos, no son puramente físicos o químicos, son mediados a través de organismos vivientes. Y la especie humana, aunque se separe del ambiente inmediato por medio de la cultura o la tecnología, es completamente dependiente del flujo de estos de servicios de los ecosistemas. La destrucción del entorno natural genera cada vez más pobreza, marginación e inequidad. Entonces, ¿cómo hacemos para satisfacer las necesidades globales de alimentos, energía, aguas y servicios de los ecosistemas? ¿Cómo se transforman los estilos de vida desarrollando caminos nuevos? Los que tenemos sabemos que no funcionan bien, de hecho ese es el problema. ¿Y cómo lograr gobernanza en todos los niveles? ¿Cómo generar sistemas nuevos para administrar el planeta? ¿Dónde está el agua? Este es el tema de esta mesa redonda. El 96,5% del agua está en los océanos. El 1,7% está en los glaciares y hielos polares, o sea, intocables por ahora. 1,7% es agua subterránea. 0,1% en los cuerpos de aguas superficiales, lagos, lagunas, humedales, ríos, arroyos, eso es lo que circula y recicla.
y uno en 10.000 en la atmósfera en nubes y vapor de agua. Lo que tenemos a disposición es básicamente esto, lo que es agua subterránea y lo que circula por la superficie de la Tierra. La imagen que está ahí atrás es una imagen que fue publicada en la reunión de Londres del 2012, previa a la reunión de Río, Planeta bajo presión, y lo que muestra acá es toda el agua que existe en el planeta Tierra comparado con el planeta Tierra, toda. O sea, los océanos, los glaciares, agua subterránea, agua superficial y atmósfera. Y es realmente muy poca porque solo algo que es menos que el 2% estaría disponible para todos los organismos vivos terrestres. No hablo de los de los océanos, ¿sí? Los terrestres. Plantas, hombre, aves, todos los que estamos en la Tierra, mamíferos, hongos, microorganismos en el suelo, todos disponemos nada más que de ese menos del 2% del agua que tenemos en el planeta. El radio promedio de la Tierra es 6.300 kilómetros. La profundidad promedio de los océanos es de 4 kilómetros, aun cuando haya fosas mucho más profundas. Entonces, he preguntado, si yo tomo una naranja de 7 centímetros de diámetro, una naranja común, ¿qué sería la profundidad del océano respecto de esa naranja? Hice las cuentas y es nada más que 2 centésimas de milímetro, o sea, no llega a pasar el color naranja de la naranja. ¿Sí? Esa es el agua de los océanos, que nos parece tanta y tan abundante. 2 centésimos de milímetro. Eso nos hace pensar que tenemos urgentemente que empezar a pensar cómo usar mejor el agua. El agua se usa para producir alimentos. Pérdida en alimentos. Esto es un trabajo de la FAO, publicado en el 2011. 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente sin ser consumidos, por distintas razones. En todos los países, también por distintas razones, sean desarrollados o no, se pierde entre un 30 y un 50% de los alimentos que se producen antes de ser consumidos, o sea, no se consumen directamente. Es 1/3 a la mitad de lo que se produce que no llega a ser consumido. Es un desperdicio increíble, es una ineficiencia alucinante. Entonces, en lugar de seguir destruyendo ecosistemas naturales para hacer campos de cultivo en zonas de suelos marginales, no tendría sentido, con la tecnología, empezar a pensar cómo hacer más eficiente el sistema productivo. Esta es la carátula del trabajo que mencioné de FAO. ¿Cómo transformar el estilo de vida? Claramente, el cuarto de la población que gasta el 80% de los recursos va a tener que cambiar algo. Se necesita transformar los hábitos de las sociedades para mejorar la calidad de vida. No estamos hablando de rebajar la calidad de vida, sino mejorarla, pero mejorarla globalmente. Es necesario reducir el consumismo, el desperdicio de la energía y la generación de residuos. Y se necesita mayor equidad social para resolver el problema de la pobreza y reducir la brecha entre los más carenciados y los más acaudalados. Realmente el consumismo es lo que más daño produce. Eso de tener y después tirar, ¿no? Descartar. Sobre todas las cosas existe una necesidad de cambio de actitud de las personas. Se necesita que se ponga de moda el comportamiento austero, que no quiere decir miserable, estamos hablando de austeridad, no de carencia, ¿sí? De respeto por la naturaleza y de mayor equidad en cada sociedad y entre los países. ¿Cómo lograr gobernanza? Bueno, estamos en una situación que no se dio nunca antes, es una novedad y tenemos que encontrar formas nuevas. Nunca tuvimos un problema de la magnitud del que tenemos ahora
y los sistemas internacionales no están pensados para manejar estos desafíos. Y tampoco pueden tomar la responsabilidad de hacerlo. Entonces es necesario imaginar nuevos sistemas en distintas escalas, local, regional y global, para que haya una administración eficiente y efectiva de los recursos del planeta. Las sociedades humanas necesitan de los servicios de los ecosistemas, eso está claro. La calidad de los servicios depende de la diversidad de organismos que componen los ecosistemas y de los factores abióticos que los condicionan también. Clima, por ejemplo. Las sociedades humanas deben aprender a respetar y apreciar a todos los seres vivos con quienes comparten el planeta Tierra. Y quiero terminar con algunas reflexiones. Esta es de 1967, de Pablo VI. O sea, no es algo reciente, ¿sí? Hace bastante tiempo, hace décadas que se está planteando este problema. Dice así: pero cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, pertenece a la humanidad entera, y no es solamente este o aquel hombre, sino todos los hombres están llamados a este desarrollo pleno. Las civilizaciones nacen, crecen y mueren, pero como las olas del mar en flujo de la marea van avanzando, cada uno un poco más en la arena de la playa, de la misma manera la humanidad avanza por el camino de la historia, herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber. Juan Pablo II, en 1990, nos decía: hay una urgente necesidad de educar en la responsabilidad ecológica, responsabilidad con nosotros mismos y con los demás, responsabilidad con el ambiente. Su fin no debe ser el rechazo del mundo moderno o en el deseo vano de un retorno al paraíso perdido. La verdadera educación de la responsabilidad conlleva una conversión auténtica en la manera de pensar y en el comportamiento. Benedicto, en el 2005, nos decía: existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos pueden vivir, sino subyugados al poder de la explotación y la destrucción. Y finalmente, el año pasado, Francisco decía: pero la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en que vivimos. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor. Es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes. Es llevar el calor de la esperanza. Este planeta que se ve tan lindo desde el espacio es el único que tenemos. Una economista peruana, amiga mía, me hizo una pregunta. Tiene el hijo que trabaja en la Comisión Europea en Estrasburgo. Y un día llegó a visitarla a Lima y le dijo: mamá, si tuvieras 1 millón de euros, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías en tu vida? Y ella se puso a pensar y dice: bueno, me compraría más libros y posiblemente viajaría un poquito más. Dice: sí, pero para eso no estás necesitando 1 millón de euros. Y no. Y ella le está haciendo la misma pregunta a todos sus amigos y conocidos, y todos más o menos haríamos lo mismo, ¿sí? Un médico diría: bueno, yo me permitiría atender a más gente gratuitamente, no les cobraría, viajaría un poquito más.
Otro diría, bueno, pago mis deudas y ya me quedo tranquilo. Otro puede decir, bueno, vería que no me falte nada o arreglaría la casa. Pero no necesitamos 1.000.000 de euros para eso. No necesitamos más que un poquito más de lo que tenemos. Entonces, no necesitamos gastar y gastar y gastar y comprar cosas para ser felices. Un poquito menos, ¿sí? Yo creo que es cuestión de que los medios empiecen a hablar del tema. Con el Papa Francisco yo creo que podemos empezar. Graciela se dedica a las matemáticas y a la ecología, ¿no es cierto? Integrándolas. Y entonces me gustaría tu opinión sobre la cuestión de si efectivamente con el nivel de destrucción de biodiversidad, de ecosistemas que se viene produciendo, ¿qué futuro inmediato nos espera? O sea, si ustedes pueden avisorar algo, si no varía un poco este desarrollo. Bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que los matemáticos han estado ya trabajando, que es encontrar los puntos de no retorno. Los sistemas se mantienen en equilibrio por todo un cúmulo de factores que interactúan. Cuando se sacan del equilibrio esos sistemas, cuando se transforman demasiado, cambian de equilibrio, cambian de punto de equilibrio y no hay retorno. Cuando hay retorno se habla de resiliencia. Estamos llegando al punto de no retorno en muchos de los ecosistemas, pero todavía no hemos alcanzado ese cambio de equilibrio en general. Ojo que también está el cambio climático que hace que los factores abióticos cambien y por lo tanto las condiciones de desarrollo del ecosistema también van a cambiar. En general, cuando uno deja la naturaleza sola, la naturaleza se las arregla fantástico, sin nosotros. Si somos los seres humanos los que tenemos una capacidad de destrucción increíble. No hay otro organismo vivo que tenga la capacidad de destrucción del ser humano. Una vuelta, en una charla, yo había escrito un artículo que se llamaba El humo, un impacto democrático. ¿Se acuerdan cuando el humo invadió Buenos Aires? Entonces, como consecuencia de eso, en una institución, una charla, y me preguntan esta muchacha que había sido sacada del INDEC por el gobierno porque decía cosas que al gobierno no le convenía, me pregunta: Claudio, ¿vos pensás que la humanidad va a aprender? Y yo le contesté: ¿va a aprender por las buenas o por las malas? Es decir, la especie que estamos en riesgo somos nosotros. Es decir, después que desaparecieron los dinosaurios, la humanidad, la Tierra se las arregló para seguir. Si desaparecemos nosotros, desaparece la especie más depredadora del planeta. La Tierra, la Pachamama, como Gaia, como quieran llamarla, va a ser... va a respirar aliviado y va a seguir su curso. Finalmente, sí. Es así. Una reflexión desde el punto de vista de que es necesario el crecimiento. El crecimiento, cuando la recesión se teme muchísimo y es necesario producir cada vez más. Una solución que se me ocurre a mí es crecer en software, crecer en complejidad, pero usando el mismo hardware. Eso, de hecho estamos creciendo mucho en software, que es crecimiento, pero crecimiento de complejidad dentro de una misma desarrollo. Sí. El crecimiento, yo creo que, yo no soy economista, pero entiendo el sistema bio, ¿sí? La biosfera. Yo creo que está mal planteado el sistema económico. Yo creo que se viene, tarde o temprano, un cambio en la forma de hacer la economía, en administrar el planeta. No sé cuál va a ser, porque habrá que discutirla, habrá que analizarla. Es un sistema cerrado y lo estamos usando como si fuera abierto.
sistema abierto y lo estamos usando como si fuera un sistema cerrado. No, estamos pensando que tenemos recursos ilimitados y el sistema es cerrado, ¿sí? Lo único que nos llega de afuera es la energía solar. Todo lo demás es lo que tenemos aquí. Y lo estamos tratando como que podemos crecer al infinito y no se puede crecer al infinito. Entonces, crecer al infinito, no. Eso no puede ser, hay que pensar otra forma de manejar el sistema que pueda permitir el desarrollo de las personas y que todos estén viviendo tranquilos dentro de su esquema, sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales.